Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este noveno Congreso de Imagenología 2023. Yo soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez, soy médico especialista en radiología e imagen, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. Soy subespecialista en neuroradiología intervencionista por parte de la Clínica Sagrada Familia de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente soy médico adscrito a Salud Digna en el Centro de Diagnóstico Telerad de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y soy profesor titular de curso de la especialización de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General de Culiacán. El tema que vamos a tratar ahora se llama Guías de diagnóstico en nódulo pulmonar. Espero sea de su agrado y utilidad. Bienvenidos. El objetivo de esta charla será evaluar e identificar el nódulo pulmonar solitario mediante el uso de tomografía computarizada, así como identificar las características benignas y malignas del nódulo pulmonar solitario de acuerdo a las guías vigentes. La justificación de esta charla será reducir el número de estudios de seguimiento que pueden ser innecesarios y que condicionan una mayor dosis de radiación al paciente. Igualmente, vamos a tratar de ofrecer una descripción clara y concisa que ayude a tomar una mejor decisión terapéutica ante estos hallazgos. Los puntos que trataremos serán, primero que nada, definir un nódulo pulmonar solitario. Veremos algunas de sus causas, así como su epidemiología, la evaluación por imagen, enfocándonos principalmente en los hallazgos por tomografía computarizada, y por último daremos un resumen de los puntos tratados y nuestra conclusión. Definimos como nódulo pulmonar solitario a toda aquella opacidad pulmonar de morfología redondeada, aunque no solamente de esta morfología, la cual va a estar rodeada de parénquima pulmonar. Los bordes, como en este caso, están bien definidos, aunque también podemos encontrarlos mal delimitados. Muy importante que el nódulo pulmonar va a ser de un diámetro de hasta 3 centímetros. Estos nódulos no deben de estar asociados a linfadenopatías, neumonías o atelectasias. No tomamos en cuenta las lesiones mayores a 4 centímetros porque estos tamaños suelen ser principalmente de origen maligno. En cuanto a las causas del nódulo pulmonar solitario, estas pueden ser muy variadas. Pueden ser tanto neoplásicas, inflamatorias, infecciosas, congénitas o vasculares. Todas estas causas se pueden observar tanto como en un nódulo sólido o en un nódulo subsólido. Incluso la misma causa puede evolucionar desde un nódulo subsólido hasta un nódulo sólido después de varios meses de seguimiento. En un estudio realizado en la población general, se ha encontrado que de un 2 a un 24% de todos aquellos pacientes sometidos a estudios de tórax van a presentar un nódulo pulmonar solitario en algún momento. Sin embargo, al hacer estudios de detección más dirigidos, podemos encontrar que hasta un 53% de la población van a presentar un nódulo de algún tipo en algún momento, de los cuales la mayoría de estos será benigno. Estos nódulos, los cuales son benignos en su mayoría, pueden tener una prevalencia de malignidad que puede ser tan alta como hasta el 23%. Por lo tanto, es muy importante una adecuada detección y caracterización morfológica de los nódulos para poder determinar su malignidad. El reto final cuando nosotros tenemos un nódulo pulmonar es ver la probabilidad que éste tiene de ser maligno. La evaluación inicial de un nódulo pulmonar va a ser, obviamente, como cualquier otra enfermedad, los parámetros clínicos, siendo lo principal los signos y los síntomas que presenta el paciente en su inicio, la edad, el tabaquismo, así como algunos parámetros de exposición. Estamos hablando leña, si el paciente está expuesto a algún agente biológico o algún agente polvo, cocina con carbón, enfermedades pulmonares previas, así como antecedentes familiares y antecedentes clínicos que puedan ser
de importancia para esta patología, para esta enfermedad. En cuanto a los parámetros por imagen para la evaluación de un nódulo pulmonar, vamos a tomar más en cuenta la evaluación morfológica de la tomografía computarizada. La tomografía computarizada es un estudio que presenta actualmente una alta disponibilidad, no así otros métodos de estudio. También podemos, sin embargo, realizar evaluaciones metabólicas, ya que un nódulo pulmonar que se acerque más a los parámetros de malignidad va a tener una mayor actividad metabólica y por lo tanto va a tener una mayor captación de un radionúclido. Se han desarrollado, sin embargo, algunos parámetros para evaluación cuantitativa de un nódulo pulmonar, pero no existe actualmente una tabla que presente un consenso general para una evaluación que determine benignidad o malignidad de un nódulo pulmonar. Dentro de los parámetros morfológicos que vamos a tomar en cuenta para la tomografía computarizada serán densidad, forma, márgenes, características internas y los hallazgos asociados al nódulo pulmonar. En cuanto a la densidad, el nódulo puede ser de aspecto sólido. En este caso, la densidad del nódulo va a opacificar completamente el parénquima pulmonar y no nos va a permitir ver el parénquima que está por detrás, arriba o abajo del nódulo. También tenemos los nódulos subsólidos. El nódulo subsólido va a presentar áreas en vidrio deslustrado y estos pueden subclasificarse en nódulos subsólidos puros, como en este caso, en donde estamos observando un nódulo que opacifica parcialmente el parénquima pulmonar, y tenemos los nódulos subsólidos parcialmente sólidos, en donde el parénquima pulmonar va a estar parcialmente opacificado en la periferia, a lo cual se le llama signo del halo, y va a estar rodeando una zona de nódulo completamente sólido que opacifica completamente el parénquima pulmonar. Cuando nosotros observamos el signo del halo, se infiere que esto puede ser un dato de malignidad, ya que el área subsólida, el área en vidrio deslustrado, puede ser una zona de infiltración tumoral. En cuanto a la forma del nódulo pulmonar, esta puede ser tanto redondeada u ovoide como triangular o poligonal. Hay que tomar en cuenta tanto la forma como la densidad, ya que una lesión que sea redondeada y completamente sólida es más probable que sea benigna. Sin embargo, una lesión redondeada y que sea subsólida, lo más probable es que ésta sea maligna. Las lesiones triangulares o poligonales generalmente corresponden a ganglios perifisurales. Estos han tomado cada vez más relevancia, ya que pueden ser confundidos muy frecuentemente con nódulos de origen maligno. Hay que tomar en cuenta de que los nódulos perifisurales son lesiones ganglionares o son ganglios linfáticos que generalmente se encuentran aproximadamente a 15 milímetros de profundidad de la pared torácica, de la pleura visceral. Estos generalmente están dentro del trayecto de una fisura. Eso sería un nódulo perifisural típico. Sin embargo, existen nódulos perifisurales atípicos, los cuales pueden estar redondeados en un lado, corren a lo largo de una fisura y se encuentran de una morfología convexa del otro lado. Igualmente podemos encontrar nódulos perifisulares que no se encuentren exactamente en el trayecto de la fisura. Estos pueden ser de características tentativamente malignas, sin embargo, no se ha podido corroborar completamente esto. Ahora, aquellos nódulos perifisurales que presentan una característica completamente redondeada o que tengan espiculaciones que sean de morfología irregular o que sean redondeados y que no sigan completamente el trayecto de la fisura, pueden ser considerados como nódulos perifisurales o ganglios de aspecto maligno. Aquí tenemos un ganglio perifisural de aspecto completamente benigno, es un perifisural completamente típico, mientras que en este caso tenemos
un ganglio perifisural que se encuentra tocando o bordeando la fisura. Sin embargo, la morfología de este ganglio es más irregular, no tanto redondeada, no tanto ovoide, pero su morfología es más irregular, dándonos el indicador de que existe una posibilidad de malignidad. Los márgenes de los nódulos que podemos encontrar pueden variar también mucho. Estos pueden ser lisos, pueden ser lobulados, multilobulados o pueden ser espiculados. Como muchas otras lesiones en otros sitios, se infiere que mientras más lisos, mientras más regulares sean los márgenes, la posibilidad de malignidad es menor. Mientras que si la lesión es espiculada, irregular o multilobulada, tenemos mayor posibilidad de que esta lesión sea maligna. Además de todo lo anterior, debemos de evaluar las características internas de los nódulos. Es decir, un nódulo puede ser completamente sólido, pero tener contenido graso. Cuando nosotros tenemos un nódulo con un contenido graso, podemos inferir que este puede ser un amartoma, ya que el contenido graso es una característica muy frecuente en este tipo de lesiones, las cuales suelen ser completamente benignas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos los amartomas van a presentar un contenido graso. En este caso podemos encontrar densidades muy bajas mezcladas con otras densidades relativamente altas en este tipo de nódulos pulmonares. Otra de las características que pueden presentar los nódulos pulmonares es la cavitación. Definimos como cavitación a un espacio aéreo que se encuentra dentro de un área de consolidación o dentro de un área nodular, es decir, dentro de una lesión sólida. Esta característica la podemos observar tanto en nódulos benignos como en procesos malignos. Cuando lo encontramos en un proceso benigno, suele ser algo producido por infección y generalmente suele ser secundario a un absceso o destrucción pulmonar secundario al proceso infeccioso. Y cuando lo encontramos en un proceso de malignidad, suele ser secundario a necrosis tumoral. Ahora, no hay un consenso en lo general para diferenciar si una cavitación es de origen benigno o de origen maligno. Sin embargo, se ha tomado mucho en cuenta el grosor de la pared, infiriendo que si la pared es más delgada, las características pueden ser más de benignidad, mientras que aquellas paredes muy gruesas pueden ser de características mayormente malignas. Y por último, en cuanto a características internas, tenemos las calcificaciones. Usualmente e históricamente, cuando nosotros tenemos una lesión calcificada en un nódulo pulmonar, la solemos catalogar como una lesión benigna. Y de hecho, la mayor parte de los nódulos pulmonares que presentan calcificaciones suelen ser benignos. Ahora, hay que tomar en cuenta de que realmente no es raro encontrar cáncer pulmonar, adenocarcinoma pulmonar, que presenta calcificaciones internas. Pero sí es raro encontrar un nódulo pulmonar solitario que sea maligno y que tenga calcificaciones internas. Es decir, es raro encontrar un nódulo pulmonar maligno calcificado. Ahora, hay que tomar en cuenta también la morfología de las calcificaciones. Se dice que las calcificaciones, si son grandes, gruesas, predominantemente centrales, como en este primer caso, o si tienen una morfología en palomita de maíz, o si estas calcificaciones son laminares o concéntricas, estas calcificaciones tienden a ser benignas. Sin embargo, si tenemos lesiones que sean pleomórficas, irregulares, predominantemente periféricas, no completamente centrales, y que además estén asociadas a una lesión sólida de bordes espiculados irregulares, estas calcificaciones son características de malignidad. Por último, vamos a hablar sobre los hallazgos asociados al nódulo pulmonar, que como dice el título, son aquellos hallazgos que si bien no corresponden completamente al nódulo pulmonar,
sí son condicionados por la lesión. Entre ellos tenemos la retracción pleural, el broncograma aéreo, la presencia de pseudocavitaciones, espacios quísticos y el signo de la convergencia vascular. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Cuando hablamos de retracción pleural, es cuando identificamos un nódulo que, como dice el nombre, está jalando o retrayendo la pleura hacia sí mismo. Cuando encontramos este signo, la posibilidad de malignidad es muy elevada. Histopatológicamente hablando, estas bandas de retracción pleural representan fibrosis y cuando las encontramos en un nódulo subsólido, la posibilidad de invasión tumoral hacia la pleura es muy elevada, como en este caso. En este caso es un nódulo sólido, pero aquí estamos observando cómo esta banda fibrótica está retrayendo la pleura hacia el nódulo. Punto muy aparte serían las bandas pleurales. Las bandas pleurales son puentes de engrosamiento que van a comunicar el nódulo con la pleura sin retraer a la misma. Cuando nosotros encontramos bandas pleurales, igualmente la posibilidad de malignidad es muy elevada. Estas bandas pleurales representan tanto edema, inflamación, fibrosis, así como invasión hacia la pleura visceral por parte del nódulo. Otro de los hallazgos asociados a los nódulos pulmonares es la presencia del broncograma aéreo. Nosotros definimos el broncograma aéreo como un patrón bronquial lleno de aire, rodeado por el pulmón sin aire. Generalmente el broncograma aéreo ha sido históricamente asociado a procesos benignos, principalmente procesos infecciosos, procesos neumónicos, como en este caso. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar el broncograma aéreo asociado a los nódulos pulmonares. En un trabajo realizado por el Dr. Qian y colaboradores, clasificó el broncograma aéreo en 5 patrones con respecto a la relación existente entre el nódulo y el bronquio, encontrando el tipo 1 en el cual el nódulo obstruye completamente al bronquio, mientras que el tipo 2, el bronquio va a penetrar el nódulo, sin embargo, este se va a estrechar y va a ser completamente obstruido dentro del nódulo. Este tipo 1 y tipo 2 han sido asociados usualmente con procesos malignos. En el tipo 3, el bronquio va a penetrar al nódulo, pero va a permanecer intacto en todo su trayecto. Este tipo de broncograma aéreo es posible encontrarlo tanto en procesos benignos como malignos. El broncograma tipo 4, vamos a encontrar que el bronquio rodea completamente al nódulo, mientras que en el tipo 5 el bronquio va a rodear al nódulo, pero va a existir cierto desplazamiento y compresión extrínseca hacia el bronquio. Usualmente este último tipo es de origen maligno, mientras que el tipo 4 va a ser de origen benigno. Aquí tenemos 3 ejemplos. En este primer ejemplo estamos encontrando el trayecto bronquial, cómo llega hacia el nódulo y es completamente obstruido por el mismo. Tiene todas las características de malignidad, incluyendo la morfología del nódulo y el tejido pulmonar asociado y periférico al mismo. En este segundo ejemplo tenemos el trayecto del bronquio, vemos cómo este bronquio va a penetrar hasta prácticamente el 50% de la superficie del nódulo, se va a estrechar y se va a ocluir prácticamente en su totalidad. Este nódulo, si nos fijamos, tiene bordes espiculados, irregulares, mal delimitados e inclusive se alcanza a ver un poco de retracción pleural. Y en este último ejemplo podemos encontrar el trayecto del bronquio y observamos cómo el nódulo pulmonar va a estar adyacente al trayecto del bronquio sin llegar a comprimirlo en su totalidad. Pseudocavitaciones. Las pseudocavitaciones son básicamente otro tipo de broncograma aéreo. En este caso, son pequeñas zonas de atrapamiento aéreo dentro de pequeños bronquios o bronquiolos. Histológicamente hablando, representan reemplazo tisular
por tejido neoplásico, usualmente de origen maligno. Hay autores que dicen que esto es algo altamente sugestivo de un adenocarcinoma. Es muy poco frecuente encontrar este signo en lesiones benignas. Y cuando nosotros encontramos pseudocavitaciones en una lesión, específicamente en una lesión subsólida, la posibilidad de malignidad es muy alta. La presencia de espacios quísticos asociados a un nódulo pulmonar ha sido históricamente raro. Sin embargo, actualmente con los nuevos protocolos para detección oportuna de cáncer pulmonar, cada vez es más frecuente encontrar este tipo de espacios quísticos y generalmente son asociados a procesos malignos. El mecanismo de producción de estos espacios quísticos todavía no está completamente bien entendido, sigue en estudio y se sospecha que puede ser producido por algún mecanismo de tipo valvular. Cuando nosotros encontramos un nódulo pulmonar que está comprimiendo o está adyacente a un espacio quístico, hay que sospechar, de acuerdo a los distintos estudios realizados, en la posibilidad de un adenocarcinoma, ya que ha sido la lesión que más frecuentemente se ha encontrado asociada a este hallazgo. El signo de la convergencia vascular se refiere a la presencia de un vaso sanguíneo que llega al centro del nódulo sin pasar por su periferia y generalmente es observado en los nódulos subsólidos. Diversos estudios han referido que la posibilidad de la presencia de este tipo de signo es secundario a la angiogénesis tumoral, por lo cual cuando nosotros observamos el signo de la convergencia vascular, la posibilidad de malignidad puede ser tan alta como de 85%. En cuanto a las recomendaciones de seguimiento que nos da la Sociedad Fleischner, hay que tomar en cuenta mucho el tamaño, además de la morfología. En el caso de los nódulos pulmonares sólidos menores a 6 milímetros, en el caso de los pacientes de bajo riesgo, es decir, aquellos que no tienen antecedentes ni clínicos, ni familiares, ni de exposición, no hay necesidad de realizar estudios de control. Sin embargo, en aquellos pacientes de alto riesgo, se sugiere realizar una tomografía a los 12 meses, especialmente si el nódulo pulmonar encontrado es de morfología sospechosa. Cuando el nódulo sólido es de 6 a 8 milímetros de diámetro, en los pacientes de bajo riesgo se recomienda realizar una tomografía computarizada a los 6 a 12 meses. En caso de que este nódulo cambie de morfología, de aspecto o características internas, se debe de considerar realizar otra tomografía a los 18 y a los 24 meses. En aquellos pacientes de alto riesgo, hay que realizar tomografía a los 6, a los 12 y a los 24 meses, inclusive a los 18 meses entre el mes 12 y 24. Y en el caso de los nódulos sólidos mayores a 8 milímetros, todos los pacientes, tanto de bajo como de alto riesgo, se le debe de realizar una tomografía computarizada de seguimiento a los 3 meses, o en su defecto, realizar un PET-CT o toma de biopsia. En el caso de los nódulos subsólidos, para su seguimiento, cuando estos miden menos de 6 milímetros, no se requiere un seguimiento en particular. Sin embargo, cuando son nódulos subsólidos puros mayores a 6 milímetros, todos los pacientes de alto o bajo riesgo deben de realizarse una tomografía computarizada de seguimiento a los 6 y 12 meses. Si esta persiste, hay que realizar una tomografía cada 2 años hasta los 5 años. En el caso del seguimiento de los nódulos subsólidos con componente sólido y que midan más de 6 milímetros, se debe de realizar a todos los pacientes tomografía a los 3 y a los 6 meses posterior al hallazgo. Si el nódulo persiste y el componente sólido permanece menor a los 6 milímetros, hay que realizar una tomografía computarizada cada año hasta los 5 años.
Obviamente, en el caso de que exista algún cambio entre este tiempo, se debe de realizar una toma de biopsia o un PET-CT. En resumen, la evaluación morfológica debe de estar compuesta por la evaluación de la densidad, es decir, si un nódulo es sólido o subsólido, la evaluación de la forma, si esta es redondeada, oval o en su defecto triangular o poligonal. Sus márgenes, si los márgenes de las lesiones son lisos o en su defecto lobulados o espiculados que nos indicarían malignidad. La evaluación de las características internas, si éste tiene grasa, calcificación, cavitaciones y los hallazgos asociados al nódulo pulmonar. Como hemos visto, la retracción pleural, el broncograma aéreo, las pseudocavitaciones, los espacios quísticos y la convergencia vascular. Algunos de ellos, como ya vimos previamente en la charla, son altamente sugestivos de malignidad. Todo esto nos va a servir para poder identificar si este nódulo es predominantemente de características benignas o de características malignas. Sabemos que la identificación y tratar de diferenciar benigno de maligno es una tarea por demás compleja. Se requiere de la evaluación de múltiples características, como ya vimos previamente, para poder llegar nosotros al diagnóstico tentativo de malignidad. En lo general podemos decir que si tenemos un nódulo subsólido persistente, si el nódulo presenta bordes espiculados o lobulados, existe retracción pleural o presenta espacios quísticos, pseudocavitaciones y muy importante la convergencia vascular, este nódulo será potencialmente maligno y por lo tanto el paciente debe de ser referido inmediatamente a su médico tratante para su tratamiento eventual. Aquí tenemos algo de la bibliografía utilizada para la realización de esta charla. Espero sea de utilidad para ustedes. Y sin nada más que agregar, pues les agradezco su atención aquí con una vista de la iglesia de la Lomita de Culiacán. Vale la pena visitarla y ver esos magníficos murales que tiene. Aquí está mi correo de contacto. Soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez. Estoy en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Estoy para servirle para cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta charla. Que tengan muy buen día.